Bueno, muchas gracias a Sigo por habernos invitado y por la presentación. Mi nombre es Adriana Rojas, soy contadora pública, especialista en gerencia tributaria, con 18 años de experiencia en la profesión contable. Y el día de hoy quiero contarles un poco acerca de los problemas que viví en la prestación del servicio, los problemas con los que me encontré en el momento en que estaba escalando mi modelo de negocio, que es la prestación de servicios contables, y cómo lo superé a través de la tecnología. Entonces vamos a empezar contándoles el problema. Entonces, ¿cuál fue mi problema? Y el problema como tal de muchos de mis compañeros contadores, digamos que hemos podido observar y hemos llegado a la misma conclusión. Entonces, lo primero es que los contadores tenemos una alta carga de trabajo. Y esa carga tan alta de trabajo se dan por muchos factores. Entonces, el primer factor es porque la normatividad es cambiante. Entonces, al ser tan cambiante, van a haber tantas reformas tributarias tan seguidas, a que una vez dicen, la norma dice esto, pero después terminan fallando y fallan, o sea, hay jurisprudencia que dice, pues, cosas que son contrarias. Entonces, pues básicamente eso hace que nosotros tengamos que estar permanentemente actualizados. Cada vez se hacen más reprocesos porque piden información, la piden de una forma, la piden de la otra. Entonces, eso hace que nosotros como tal, pues vivamos todo el tiempo con mucha presión en el trabajo. Y sobre todo, pues en diferentes épocas del año, como son al principio de año, después cuando viene la exógena que viene siendo casi a mitad de año, y después venimos entonces con rentas de personas naturales, y todo el tiempo, pues nos la pasamos en ese volumen. Entonces, cuando hay tanto volumen de trabajo, pues, ¿qué puede suceder? Lo primero es que se nos pasan errores contables en impuestos. No revisamos o revisamos, digamos que ahorita con el tema de la facturación electrónica, pues ha ayudado y ha favorecido mucho a que uno pueda tener el control, pero entonces como siempre estamos en la operatividad, se pasan esos errores. Y lamentablemente en contabilidad los errores son sanciones, dinero, pérdida de clientes, porque cuando a un cliente le toca, o sea, cuando llega una sanción o cuando tú te equivocas, que lamentablemente es una de las situaciones que nosotros vivimos, y es que nosotros podemos tener 100 aciertos, pero cometemos un error y por ese error el cliente ya perdió credibilidad en nosotros. Entonces, pues nosotros estamos expuestos como a esa presión alta, a que prácticamente, pues, digamos que buscamos a que el margen de error se minimice pues a la mínima expresión por lo mismo, porque se pierden muchos clientes de esa manera. Lo otro es que estamos entregando informes financieros que no muestran la realidad de la empresa. Y cuando yo digo esto es porque, claro, nosotros nos metemos en la operatividad y decimos, listo, venga, entreguemos el informe, nos metemos al software, imprimimos, hacemos la presentación y entregamos la presentación. Pero realmente no estamos revisando esas alertas, esas variaciones que pudo haber sucedido frente a muchas de esas situaciones, y el cliente, ese gerente que realmente sí tiene su negocio en la cabeza, él lo detecta de una. Y no sé si de pronto les ha pasado que ustedes están en una presentación y el cliente les dice, no, no, ese valor está muy alto, mi costo no es ese, venga, lo revisamos, y empiezan a revisar y efectivamente en muchas de esas ocasiones, pues el cliente tiene razón. Y lo otro es que los contadores tenemos momentos para brillar. Y ese momento de brillar es el momento en el que yo le presento mi informe financiero al cliente. Ese es mi momento para yo mostrar qué puedo recomendar, porque miren que la contabilidad anteriormente estaba muy dada a que yo presentara impuestos. Pero es que ahora los gerentes no buscan la presentación de impuestos. El cliente, aparte, bueno, pues aparte de que esté su parte tributaria bien, eso es lo que están buscando, es que nosotros les demos esos tips de valor, esas recomendaciones, qué pueden hacer con esas cifras, qué opinamos, qué consideramos, o sea, consideramos que este indicador está sano, no está sano, ¿cierto? Eso es lo que ellos quieren ver.
Y miren que básicamente, y se los digo personalmente, cuando yo empecé a prestar los servicios de contabilidad y que empecé a consolidar mi empresa, mi outsourcing contable, así como yo ganaba clientes, perdía clientes. Y básicamente era por eso, porque cometíamos errores, no analizábamos, no le dedicábamos el tiempo a lo que teníamos que hacer, que eran realmente esas recomendaciones de valor. Trabajamos 24/7 porque esa es otra cosa, trabajamos sin horario, no tenemos tiempo libre, no tenemos tiempo para la familia porque es una operatividad total. Y aparte de eso, empezamos, cuando yo empecé a crecer, empecé a tener que contratar y contratar y contratar y contratar más gente, más gente, más gente, más gente, porque realmente esa parte operatividad pues era lo que más me consumía. Entonces, pues ese es el problema, o eso es lo que yo identifico como el problema principal que vivimos nosotros, los contadores, en la prestación del servicio. Entonces, cuando yo observo todo esto, lo primero que digo es, oye, yo tengo que hacer un pare, yo tengo que hacer un pare, porque si no, pues imagínate, o sea, ya lo que recibo de clientes los pierdo. Entonces empecé a darme cuenta, pues, cuáles son las actividades que consumían más tiempo y que eran vitales para que eso que me estaba sucediendo con los clientes no me volviera a suceder. Y observé que la clave, la gran parte, lo grueso, estaba en la revisión y la auditoría que yo le hacía a ese estado financiero de forma mensual. Y cuando yo empiezo a hacerle esas revisiones a ese balance como tal, empiezo a darme cuenta que hay unas inconsistencias que son las más comunes en la prestación. Y de eso quiero hablarles el día de hoy para que pues ustedes también las tengan en cuenta y las incorporen en su auditoría y en su revisión para que eviten cometer el mismo error que yo cometí en su momento. Entonces, lo primero es que yo anteriormente revisaba bajo el balance de prueba y qué error estaba cometiendo, porque es que el balance de prueba me muestra la cifra final de la cuenta, pero no me está mostrando el contenido de esos terceros que hay dentro de ese balance de prueba. Y hay veces yo veía la cuenta y pues la cuenta pues aparentemente era consistente, pero entraba a revisar la validación de los terceros y en esa validación de los terceros se encontraba pues que habían terceros de naturaleza contraria. Entonces, pues, ¿qué quería decir eso? Pues que entonces el saldo de esa naturaleza contraria me estaba afectando el saldo de la naturaleza del tercero que sí lo tenía bien. Entonces, pues, empecé a darme cuenta que me hallaba con saldos de naturaleza contraria por cuentas y por terceros, cálculos cerrados en la liquidación de impuestos, entonces, por ejemplo, veía el anticipo, el cálculo de las autorretenciones, y entonces unas veces me las calculaban con los ingresos ordinarios, otras veces con los ordinarios y los otros ingresos, unas veces me excluían unas cuentas que sí tenían base para la autorretención, entonces, pues digamos que cuando yo hacía la validación de mis autorretenciones, pues no coincidía mi base y así mismo pues se había ido los impuestos. Lo otro son los cruces incorrectos entre cuentas, entonces voy y contabilizo contra la cuenta por honorarios y otro día entonces no lo mando contra honorarios, sino lo mando contra otras cuentas y cuando saco el pago entonces no lo cruzo, no lo llamo, sino que voy y le coloco la cuenta de forma manual y entonces empiezan a ver un tercero en muchas cuentas cruzados que no, o sea, con cruces que eran inconsistentes. Lo otro era que veía yo gastos, registros con, por ejemplo, el mismo NIT de la compañía. Entonces yo misma me había comprado, yo misma había, o sea, entonces decía, bueno, esto que sucede, ¿cómo me va a impactar a mí con el reporte que tenemos de la información exógena? O sea, los NIT o el tercero de la misma compañía, o me creaban el tercero, bueno, y la persona que digitó, porque pues somos seres humanos y tenemos unos márgenes de error, pues iba y lo digitaba y le colocaba un numerito de más y cuando yo hacía la exógena, pues me llegaban requerimientos de otras personas que me decían, venga, pero es que usted me reportó, yo con usted no he tenido ningún tipo de operación y voy y me doy cuenta que efectivamente la persona sí tenía, sí, ese número de NIT sí existía o ese número de registro tributario sí existía, pero resulta que estaba a nombre de otra persona. Entonces, pues el impacto, porque una sanción mínima si yo tengo que corregir, o
sea, 10.000 pesos ahorita, si yo tenga que corregir 10.000, 20.000, 50.000 pesos, la mínima está por encima de los 400.000 pesos. Entonces, miren el impacto que esto puede llegar a tener si yo tengo muchas inconsistencias en los terceros. Otra cosa que nos pasaba era el tema de la depreciación. Miren que no es lo mismo que tú tengas una empresa donde tus activos fijos son pequeñitos, tienes unos activos fijos por allá muy chiquiticos, a cuando tú tienes empresas donde lo grueso está en los activos y resulta que un mes lo depreciaste, otro mes no lo depreciaste, o sencillamente dices, no, yo hago la depreciación y la acumulo para el mes de diciembre. Y resulta que llegábamos nosotros y listo, habíamos presentado unos informes financieros con utilidad, todo de enero a diciembre, de enero a noviembre, y cuando llegaba diciembre, oh por Dios, teníamos el PIG negativo y se había consumido el 40% de la utilidad que nosotros habíamos mostrado. Y era porque o no habíamos metido la depreciación, no habíamos metido las amortizaciones, no habíamos realizado el control del cálculo del gasto de renta, no habíamos provisionado ICAs. Bueno, había pasado una cantidad de cosas que se habían dado era porque yo había dejado de contabilizar cosas. Y pues claro, cuando yo le mostraba eso al cliente y si el cliente pues tenía que enfrentarse a una junta y ya le había mostrado una información fiable y yo pues entregaba esto, pues decían, no, por Dios, o sea, no, porque el impacto que había generado eso en la toma de decisiones pues realmente había sido totalmente ineficiente. Tal vez ellos hubieran podido haber hecho algo más si yo hubiera podido vincular estos gastos en su momento. ¿Qué otra cosa observaba en esas revisiones del balance? Pues que la contabilidad nos habla, pero uno no lo observa. La contabilidad te dice cuando algo está mal. ¿Y cómo te dice la contabilidad cuando algo está mal? Cuando tú ves variaciones bruscas en las cuentas. Y esas variaciones bruscas pueden darse por dos cosas. La primera, porque tú contabilizaste un valor, le colocaste un cerito de más o lo contabilizaste en una cuenta que no era, ¿cierto? Y generó una variación brusca. O la segunda es porque sí puede ser procedente. Pero en ese momento que yo tengo de verdad con mi cliente, pues yo tengo que decirle, oye, mira, aquí hay un cambio porque hubo esta compra, hubo esto, pasó esto, o sea, se presentó esta situación y el cliente va a decir, oye, sí, sí, claro, esto me está impactando el PIG. Entonces hay que tenerle cuidado a esa clase de cosas. Lo otro es cuando yo tengo problemas, cuando registro esos NIT, pero resulta que yo no sé en qué estado está ese RUT. ¿Por qué? Porque yo tengo que validar el root cada vez que cómo está ese registro de esa persona cada vez que yo hago la inclusión dentro de la contabilidad. Y hay veces no se hace o hay veces no se consulta. Y resulta que nos encontramos con terceros, con root cancelados, root que no existen, no están registrados. eh, los que están dentro de proveedores ficticios, que son root, la mayoría que tienen root suspendidos es porque hubo alguna orden judicial para suspender ese root como tal. Entonces, y yo me encuentro con todas esas cosas y puedo estarme metiendo hasta en un problema con proveedores ficticios que de pronto ni siquiera es que la compañía esté haciendo alguna transacción ilícita, sino que venga una persona que está evadiendo IVA, que no lo paga, que tiene unas costumbres tributarias de igual manera, digamos que muy informales, y vengan y yo me puedo ver en un problema si yo no estoy controlando este tipo de cosas. Lo otro es que en empresas, por ejemplo, como las constructoras, las transportadoras, que básicamente viven de hacer anticipos para después de cruzar. Si yo tengo en la cuenta una cantidad de cuentas por cobrar contra unos pasivos por pagar y no los cruzo, pues hay indicadores que yo puedo estar alterando o que puedo estar mostrando que no van con la realidad financiera de la organización. Entonces, pues yo tengo que buscar hacer el cruce desde que sean procedentes, de que vean por la misma línea de esas cuentas por cobrar y esas cuentas por pagar. Cuando yo no realizo una amortización, lo mismo que con la depreciación. Yo tengo que ir mostrando, bajar este tema hacia el PIG, tengo que ir mostrando
el impacto que tiene en el PIG, pero si yo lo hago en un solo momento, pues yo le impacto el PIG como tal a ese gerente para su toma de decisiones. Hay un error que se ve muy frecuente cuando uno está revisando el balance y es cerca a la validación del registro de las obligaciones financieras. Y resulta que la persona que digitó fue y registró, que fue y pagó el crédito y no dividió qué parte era capital, qué parte de intereses, qué parte de comisiones, qué parte de seguros, y resulta que empiezas a impactar el pasivo. O sea, cuando uno se da cuenta, pues el pasivo está disminuido y el gasto pues no está reflejando la realidad financiera de la empresa. Esto es muy común y a esto pues tenemos que ponerle muchísima atención. Y esta inconsistencia y registro de la nómina de las prestaciones sociales es vital. Porque imagínense en que, por ejemplo, Sigo tiene su nómina, tiene unas versiones de nómina que es con contabilizar y otras que son sin contabilizar. La que son de contabilizar, pues libre de error. ¿Por qué? Porque no está influyendo en la digitación el factor humano. Pero en las que tú tienes, si tú tienes un SIGO, por ejemplo, contador o un SIGO que no contabiliza la nómina, pues tú tienes que ir allá a registrarlo, ¿cierto? Tú lo puedes transmitir electrónicamente a través de la plataforma y súper, no hay lío, pero cuando tú registras, ahí te ves tú con ese factor humano, o sea, entre no más cosas operativas haga, pues el riesgo es mayor. Entonces empiezas tú o sea, a veces uno hace un copy-paste del documento. Y en ese copy-paste del documento, lo que sucede es que esta persona se retiró, una persona se retiró el mes pasado, yo hice un copy-paste de las prestaciones y cuando me doy cuenta, pues obviamente le sigo calculando prestaciones sociales a una persona que ya no está. O esa persona entró nueva y como hice el copy-paste en el mes pasado no está, entonces ya no le contabilizo las prestaciones sociales. Entonces ahí es cuando se empiezan a generar como todas esas inconsistencias en el registro de la nómina y de las prestaciones sociales. Por eso a mí me encanta la versión que contabiliza de Sigo para evitar temas de errores humanos. Entonces, bueno, ya después de que yo me di cuenta que mi clave estaba en esa revisión, que mi clave estaba en emitir buenos informes financieros, entonces dijimos, bueno, busquemos una solución. Hay que buscar una solución porque me estoy quedando sin empresa y aparte de eso hay algo que corre y se vuelve una bola de nieve y es cuando tú tienes una mala fama en el sector, ¿cierto? O sea, tú te vas adquiriendo una mala fama y eso definitivamente arrasa. Entonces dijimos, no, esperen, vamos a hacer un alto, vamos a buscar una solución para no perder clientes, para que yo pueda operativamente minimizar riesgos, minimizar tiempos, poder seguir trabajando con la cantidad de personas que teníamos y buscar una solución para ser más eficientes a través de la tecnología. Y ahí fue cuando nosotros creamos el auditor contable. Entonces, rápidamente quiero contarles que el auditor contable es un software que se integra directamente consigo a través del API y todo lo que yo les conté, todas las validaciones que yo les conté anteriormente, que hace uno para hacer el balance, el auditor contable lo hace en segundos. Y básicamente con esto, pues, ¿qué logré? Reduje en un 80% el tiempo de revisión contable, mejoré la exactitud de cifras y aparte de eso, rápido en segundos, mientras yo me demoraba revisando un balance, haciendo todo este chequeo que les estoy diciendo, haciendo este chequeo yo me demoraba 3 horas, 4 horas en un balance pequeño. Acá con un solo clic yo lo soluciono y aparte de eso mejoré la calidad de mis entregables y mis informes financieros y logré poder impactar a través de la tecnología el entregable que yo estaba teniendo y poder así crecer rapidísimo. O sea que después de que yo implementé esto, pues lo que hice fue empezar a crecer sin tener pérdida de clientes. ¿Qué logré? Pues como les comenté, menos trabajo, clientes satisfechos, poder crecer, asesorar a más empresas con el mismo grupo de trabajo que tengo actualmente. Entonces, pues básicamente yo lo que quería contarles el día de hoy es que la tecnología impacta.
impacta muchísimo en la prestación como tal del servicio y que pues todos debemos de buscar herramientas y estrategias de cómo quitarle el miedo a la integración, a la implementación de la tecnología, sobre todo en la prestación del servicio contable, ¿sí? Y a través pues de eso podemos lograr muchas cosas. Entonces, bueno, aquí les dejo una información rapidita por si quieren conocer un poco más de cuál fue la solución que me ayudó en su momento a salvar mi empresa y pues le doy paso a que sigo, pueda terminar de o seguir con el evento como tal que tenemos para el día de hoy.